Otro punto no menos importante, que fue también un factor bastante negativo para la Honda, fue una ley que se hizo en época de la dictadura, que se prohibía totalmente la traída del exterior de ómnibus armados en origen. Entonces, ¿qué pasaba? Honda, todo lo compraba armado en origen, salvo algunos ómnibus que carrozaba ella misma. Honda tuvo 4 generaciones de carrocerías, Honda 1, Honda 2, Honda 3, Honda 4. Algunos ómnibus los compraban acá en el mercado interno, pero la mayor parte de lo que compraba Honda lo compraban en el exterior. Eso se le corta de forma abrupta a Honda. No podían traer más ómnibus armados en Estados Unidos, General Motors. Y se crean leyes para amparar a la producción local, o sea, para beneficiar a las carroceras locales, Carrocería Independencia, Carrocería Sandrioni. Eso se buscaba de parte del gobierno dictatorial profundizar y ayudar a la producción local, o sea, proteger el producto interno a las carrocerías de acá. Entonces, ¿qué pasó? Ahí pasaron dos cosas. Honda no podía traer ómnibus armados en origen. Se tuvo que acoplar a lo mismo que podían comprar las empresas locales. O sea que en cierta manera, si Honda renovaba su flota de ómnibus, tenía que comprar lo mismo que iban a poder comprar sus competidores. Entonces eso le hizo bajar el nivel a Honda. Y en segundo lugar, y eso Honda lo alegaba y tenía razón, las carrocerías hechas acá, por mejor que se pudieran hacer acá, no tenían las técnicas de primer mundo que se podía hacer comprado en Estados Unidos o comprado en Canadá o en Europa mismo. O sea, estamos hablando de que las carroceras nacionales armaban en galpones, las carrocerías americanas armaban en fábricas, eran ciudades que fabricaban, se dedicaban a un producto. Por ejemplo, una cosa que no se podía hacer acá eran ómnibus autoportantes, o sea, se hacían, pero no se podían hacer con la calidad de un ómnibus autoportante americano. Eso repercutía muy negativamente en Honda. Entonces, a pesar de que existía esa ley, Honda logra, porque a pesar de que habían intereses de sacarle ese monopolio, echa la ley, echa la trampa, Honda, por medio de sus conocimientos, de su presión a nivel económico y demás, logra en determinados momentos durante los años 70 y principios de los 80 que se hagan algunas excepciones para ella a modo de importar ómnibus armados en origen. Fue Honda la única que tuvo esa ley, o sea, se le permitió. Entonces compraron algunos ómnibus General Motors, pero usados, ya ahí venían en carácter de usados. Y posteriormente, en los años 80, se alega a que como Honda hacía servicio internacional, porque Honda tenía una empresa en Argentina también, que era, yo me olvidé decirlo, era una subsidiaria de Honda que era argentina, era una empresa que si bien estaba ligada en lo comercial a la Honda uruguaya, no estaba ligada en en la estructura burocrática y la estructura empresarial. Quiere decir que eran dos empresas totalmente independientes. Por eso es que cuando Honda se funde acá en Uruguay, la Honda Argentina siguió existiendo durante muchos más años, porque en realidad el paquete accionario era otro, con las leyes argentinas no tenía absolutamente nada que ver. Operaban en conjunto, sí. Honda tenía una agencia de viajes en Argentina. Lo que pasaba era que, alegando a que Honda trabajaba a nivel internacional, Honda iba a Paraguay, iba a Brasil y iba a Argentina, si competía contra las empresas internacionales con ómnibus fabricados acá localmente, estaba en desventaja. Por esa razón es que el Ministerio de Transporte, que era por supuesto, dirigido por un gobierno interventor, como todos los entes públicos en época de dictadura, le permite a Honda hacer otra importación de ómnibus armados en origen, 0 kilómetros, pero con la condición de que solamente podían ser utilizados
en el transporte internacional. No podían ser utilizados por Honda dentro de Uruguay. O sea, podían andar dentro de Uruguay, pero para salir del Uruguay. No podían hacer servicios dentro del Uruguay. Y bueno, ahí algo que parecía positivo le terminó, adelante le terminaría poniendo el puntapié final a la empresa. Honda intenta comprar a General Motors ómnibus nuevos, pero en el año 79 General Motors había cesado la producción de ómnibus porque el modelo, que era lo que se conoce como el parlor coach, o sea, coche-sala, que era la línea en la que se basaba General Motors para fabricar los ómnibus, había quedado, digámosle, atrasada tecnológicamente en comparación a la competencia. Estados Unidos tenía una competencia monumental. A su vez, el principal fabricante de ómnibus, mejor dicho, el principal comprador de ómnibus, General Motors, que era la empresa Greyhound, había adquirido una carrocera propia y había empezado a fabricar sus propios ómnibus. Entonces a la General Motors ya no le era conveniente seguir fabricando ómnibus y cesó la producción. Como Honda pretendía seguir adquiriendo algo similar a sus tan característicos ómnibus General Motors, lo que adquiere es unos ómnibus que, si bien no eran General Motors, tenían una mecánica muy similar y una carrocería muy similar a los General Motors, que eran ómnibus construidos por una empresa que se llamaba TMC. TMC significaba Transporting Manufacturing Company, era una filial de una empresa muy grande, que era la principal enemiga de General Motors, que era la MSI. Y MSI, al no poder hacerse cargo de la producción, porque era monstruosa la producción, forma una subsidiaria que era esta TMC y instala la planta en Nuevo México, en Roswell. Honda adquiere 15 de esos ómnibus a un precio astronómico, salieron carísimos los ómnibus, y los trae al Uruguay. Se los conocía como los transplatinos esos ómnibus. Eran ómnibus enormes, súper gastadores, tenían unos motores V8 gigantescos, unos motores de Detroit Diesel V8 enormes, cajas de cambio automáticas Allison, aire acondicionado, no se podían levantar los vidrios, eran totalmente climatizados adentro, caros de repuestos, caros de comprar. Bueno, eso ya de por sí fue un esfuerzo muy grande de Honda de comprarlos. Para poder seguir renovando la flota entre el año 80 y el año 83, adquieren otros ómnibus que eran alemanes, construidos por la Mercedes-Benz de Alemania. Eran modelos 0303. El problema de esos ómnibus alemanes era lo mismo, eran caros de repuestos, pero además los repuestos tenían que ser comprados en Alemania, porque los repuestos que se conseguían en Brasil no eran compatibles con estos ómnibus, a pesar de que había una Mercedes-Benz en Brasil. Esto lo que termina pasando es que Honda se endeuda en dólares al comprar esas dos partidas de ómnibus, tanto los 15 TMC como los 25 Concorde, que acá se los conoció como Concorde, a esos Mercedes-Benz. Honda se endeuda en dólares. Pero en el año 82, la situación económica del Uruguay se quiebra al quebrarse la famosa tablita. Y ahí la deuda de todo lo que era, o sea, digámosle, el valor del dólar se triplica de la noche a la mañana. Y todo lo que era deuda en dólares, no solamente de Honda, todas las empresas, por ejemplo la empresa Grumet, que armaba camionetas y autos acá en Uruguay, todo lo que era empresas que tenían deudas en dólares, pasaron a triplicar su deuda de la noche a la mañana. Eso dio lugar, la famosa tablita, dio lugar a que se fundieran un montón de empresas acá en Uruguay, y que también el que tenía plata en dólares triplicara sus ganancias, pero no fue el caso de Honda. Nos vamos a la pausa, al regreso vamos a estar compartiendo más de la rica historia de la empresa Honda.